Mayra Juárez. Ella es profesora de historia, investigadora del CONICET y comunicadora de CISAS Medio. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Medio de comunicación indígena antirracista. La propuesta de CISAS parte en principio de que, bueno, la mayoría somos mujeres, bueno, diversidades racializadas, indígenas o afroindígenas, que justamente dentro de el movimiento indígena comenzábamos a pensar desde las problemáticas desde una perspectiva de género. Entendiendo que, bueno, viste, el patriarcado atraviesa todos los movimientos sociales, bueno, atraviesa todas, digamos, la idiosincrasia, ¿no? de las poblaciones. Y bueno, desde ese punto, ¿no? de partida, pensábamos, bueno, que también dentro del movimiento indígena es importante pensar en clave de género, de esa necesidad, como también la necesidad de comunicar lo que sucede con nuestros pueblos, con nuestros territorios, con nuestras identidades y con nuestros cuerpos, es que, bueno, nace CISAS como esta propuesta comunicacional, que reúne dos cosas, reúne nuestras, digamos, experiencias y caminar por el movimiento feminista y también nuestras experiencias y nuestro caminar y activismo y militancia dentro del movimiento indígena. Como las dos patas, ¿no? Porque entendemos que no puede haber un proceso de despatriarcalización sin un proceso de descolonización y viceversa. Recuperar nuestras raíces, recuperar nuestras identidades, pero en clave de género, en clave feminista, pero también en clave descolonizadora y antirracista. En lo que tiene que ver con los reclamos indígenas, tenemos que colocarnos también históricamente y pensar que la cuestión de la raza, ¿no? Los reclamos en términos étnico-raciales fueron doblemente invisibilizados, teniendo en cuenta que Argentina no se construyó históricamente como un país que no tenía indios, que no tenía tampoco población afrodescendiente. Entonces, la emergencia de este nuevo movimiento indígena, que bueno, que ya viene trabajando, se reconocen los derechos, pero antes del 94 y bueno, y posteriormente, bueno, es un movimiento que se fue construyendo y que bueno, ahora expresiones como esta, como el tercer malón y otras, ¿no? A lo largo de la década dan cuenta, ¿no? de este posicionamiento que comienza a tener el movimiento indígena, que bueno, viene cargado, ¿no? La repercusión de estos reclamos viene cargado como reacción, como vos bien decís, de la invisibilización y de no entender que son reclamos que se piensan desde perspectivas étnico-raciales, ¿no? Generalmente se lo entiende como una cuestión de clase, ¿no? Bueno, busca, no sé, o son poblaciones pobres o empobrecidas, y se entiende o se intenta solucionar los reclamos en términos de clase, cuando aquí estamos hablando de reclamos propiamente, ¿no? De un grupo poblacional con derechos internacionalmente reconocidos y específicos, como por ejemplo en este caso, digamos, el problema principal es el territorio, pero bueno, así como otros, salud, educación, etcétera, que se tiene que entender y trabajar en perspectiva étnico-racial. Pero sí, lamentablemente frente a estas formas de reclamar, ¿no? que tienen los pueblos originarios, del otro lado se desarrolla lo que es el racismo institucional, la criminalización de las identidades, el cuestionamiento de las identidades, ¿no? Bueno, nos dicen esos no son indígenas porque tal o cual situación. Entonces, no, de los dos lados, ¿no? Esta invisibilización de los reclamos, pero también el cuestionamiento racista de los mismos. Hasta se cuestiona en algún punto, dentro de los mensajes que uno escucha y que escuchas desde hace mucho tiempo, el origen de esas personas, si son indígenas, si son nativos, si tienen derechos, sobre todo cuando uno empieza a ver qué es lo que reclaman. Reclaman el respeto por el territorio. Sí, bueno, justamente el cuestionamiento de las identidades, digamos, una de las razones son los distintos estereotipos que se fueron construyendo sobre lo que debería ser un indígena, ¿no? A lo largo de, bueno, de décadas también, y que cualquier persona que se reconoce como indígena y que está fuera de esos estereotipos, bueno,
le provoca, ¿no?, este cuestionamiento de su identidad cultural. Y también pensar, digamos, las problemáticas del territorio como una problemática que también es histórica desde que se construyó el Estado Nacional, ¿no? Por eso se dice que los pueblos originarios, digamos, son pueblos preexistentes, porque son pueblos que estuvieron antes de la construcción de este Estado Nacional argentino, y por eso el Estado argentino a estas poblaciones específicas les debe determinados reconocimientos, que se debe realizar en la práctica a través de una consulta previa, libre e informada, que justamente es lo que hoy están reclamando los hermanos y hermanos del Tercer Malón, ¿no? La no consulta en el proceso de reforma de la Constitución de Jujuy, y el reclamo es sumamente básico y lógico, ¿no? Es el resguardo de los territorios, la defensa de la Pacha, de todas estas empresas extractivistas, justamente frente a estos poderes económicos tan arraigados en Jujuy y en la cordillera, porque esto es un proyecto a nivel regional, ¿no? Las empresas extractivistas de recursos naturales provocan este tipo de situaciones y conflictos, y frente a eso el movimiento indígena de Jujuy se organiza y decide emprender estas acciones colectivas que se sucedieron la semana pasada, ¿no? Mientras te escuchaba hablar, mientras escuchaba lo que comentabas sobre la lucha que tienen estas comunidades para ser reconocidas, su identidad, y decías y nombrabas en algún momento nuestra historia. Yo me remonto a mi niñez, hace mucho ya. Uh-huh. Es como que de alguna manera se fue construyendo una idea de nosotros como país prácticamente no teníamos comunidades indígenas, no sabíamos lo que era eso. Uh-huh. Era, como dijiste recién, otro estereotipo el que se nos había impuesto. Bueno, sí, por eso es que desde, CISA y las chiques, ¿no? que trabajamos en CISA, nos encontramos como muy satisfechas, ¿no? De poder, en este caso, poder registrar, poder narrar, poder fotografiar, poder reconstruir también esta historia que nos toca vivir contemporáneamente, que es la recepción de los hermanos que llegaron desde Jujuy hasta acá. De hecho hubieron compañeras que participaron en todo lo que fue el proceso, ¿no? de resistencia que tienen los collas allá en la Puna y la Quebrada. Y justamente da eso, digamos, es como esa revancha, ¿no? De poder en este momento aportar miradas propias, ¿no? de personas que somos indígenas, que nos reconocemos o que están en proceso, ¿no? de reconocimiento de su identidad cultural, las mismas que podemos ahora contar esta historia que está sucediendo. Y en cuanto a esta construcción, ¿no? que se hizo de Argentina como un país sin indios y sin negros, tiene que ver justamente con estos imaginarios raciales que desde fines del siglo XIX y principios del XX comenzaron a construirse, que terminaron por consolidar distintos mitos, ¿no? Como Argentina el país blanco, Argentina como la excepcionalidad en Latinoamérica, ¿no? Y Argentina fue construyendo su identidad nacional, diferenciándose de otras experiencias latinoamericanas como ese país blanco, ¿no? A diferencia de Brasil, ¿no? A diferencia de México, a diferencia de Bolivia, que quizás sí incorporaron elementos nativos dentro de, o afrodescendientes, ¿no? Dentro de su identidad nacional, Argentina la borró. Y es por eso que hoy por hoy también el movimiento indígena es un movimiento que, a diferencia de otros países, está emergiendo, ¿no? Si pensamos en la experiencia, no sé, mexicana, la experiencia de Guatemala o de Bolivia, donde hay movimientos indígenas mucho más, o Ecuador, ¿no? Donde las comunidades indígenas tienen otro peso político, aquí en Argentina está como en emergencia. Producto justamente de esa invisibilización de la cuestión racial. Hablar de razas en Argentina no es, o de la raza, mejor dicho, ¿no? Como concepto, es algo que se está recién trabajando, ¿no? Y proponiendo en estos últimos años. Pero no era así, ¿no? Hace
Ni siquiera en el debate del bicentenario se pensaba la cuestión racial. Es ahora, ¿no? Bueno, estas nuevas generaciones las que ponen la problemática en la mesa. Sí, es muy interesante este resurgir, como decías vos recién, reconociendo que nosotros tenemos antepasados indígenas, vinculándolo con lo que sucede ahora, en estos últimos 40, 50 años con el medio ambiente. Entonces me parece que tiene también un poquito que ver, quizás en mi imaginario, en unir esas cosas, decir, el no haber sentido esa pertenencia desde siempre, nos hizo también alejarnos justamente de la tierra. Sí, eso es, creo que, por eso se dice, ¿no? Como que en la construcción del Estado argentino inició el proceso de genocidio. O sea, no solamente el exterminio físico, sino esto, la eliminación de las pautas culturales y que hoy exista gran parte de una población que no sepa sus raíces culturales. Vamos, esto es una de las expresiones del genocidio que constituyó la construcción del Estado argentino. Te comento, digamos, por ejemplo, a modo personal, yo comencé como el proceso de descubrir, investigar sobre mis raíces hace más o menos 10 años, por ejemplo. Y antes de eso, en mi familia, digamos, no reconocía su pertenencia a pueblos originarios. Y bueno, y ahí está como lo difícil, ¿no? De todo este proceso, porque tenemos una población que no está reconociendo esas raíces. Bueno, y es esa doble invisibilización de la que estábamos hablando hace tiempo. Por eso estamos también esperando los resultados del último censo, ¿no? Para ver si efectivamente en estos últimos 10 años hay más personas que se autorreconocen como descendientes de pueblos originarios y afros. El estar alejados en este caso, ¿no? Este tipo de pensamientos, ideologías que están como más relacionadas con el cuidado de la tierra, bueno, es parte de este proceso de colonización, que nosotros lo entendemos que comenzó hace 500 años, ¿no? Pero también a nivel, digamos, nacional, el Estado, la construcción del Estado argentino, eh, imposibilitó, bueno, muchísimos procesos de autorreconocimiento al entender a la identidad nacional como eh, la única identidad, ¿no? Posible. Y bueno, y es eso, digamos, estos son como los nuevos debates, ¿no? De poder pensar, bueno, Argentina desde una mirada plurinacional, diversa, pluricultural, plurilingüística. Bueno, creo que ese es lo que nos toca como generación, ¿no? Dar esos debates, abrirlos para las generaciones que vienen. Los grupos económicos, los grupos políticos que están en consonancia con los grupos económicos vienen por los recursos, vienen por la tierra y no van a respetar nada. Esto es como un micro experiencia de lo que se viene, ¿no? De lo que ya está pasando, porque esto está sucediendo desde hace varios años, solo que bueno, explota por una crisis institucional, política, económica, ¿no? Dentro de la provincia. Pero como te comentaba hace también unos minutos atrás, esto es un proyecto regional. También La Rioja pretende reformar su constitución para posibilitar la administración de los recursos naturales. Así que parece loco, parece imposible, pero esas son las luchas que se vienen de acá en más, que vienen por la tierra y bueno, y ahí estaremos resistiendo, ¿no? Desde distintos frentes. Así es. Mayra, te agradecemos muchísimo, súper interesante la charla. Por supuesto, bueno, les agradezco nuevamente el espacio para CISAS, para visibilizar la problemática y cuando quieran estoy acá. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Saludos. Saludos. Chao. Hablábamos recién con Mayra Juárez, ella es profesora de Historia, investigadora CONICET, comunicadora de CISAS Medio.